Aquí ya tenemos que la grabación ha iniciado. Vamos a continuar con el curso que hemos estado trabajando. Esta es la sesión número 4 del curso. Y bueno, ya habíamos arrancado con algo sobre lo que era la metodología de desarrollo. Pequeño repaso de lo que hemos hecho. Aquí yo estoy armando las diapositivas. Estas diapositivas después, la idea es podérselas compartir para que ustedes tengan acceso al material en los demás enlaces. Ujú. Entonces, ya habíamos hablado algo de la metodología. De la metodología habíamos hablado de que para poder nosotros empezar de desarrollo, para nosotros empezar a desarrollar aplicaciones de la IoT, pues debemos tener en cuenta las características que debe tener un objeto y en específico un objeto inteligente, porque lo que nosotros queremos es crear objetos inteligentes, no objetos que no tengan capacidad de generar servicios adecuados a los usuarios. Habíamos hablado de que esos objetos tienen la capacidad de medir esas variables físicas, de actuar sobre ese entorno, o sea, tiene actuadores, que tiene información sobre sí mismo, que tiene la capacidad de comunicarse con otros objetos, con otros usuarios y generar unos nuevos servicios. Eso se le llama la interacción semántica, que tienen interfaces inteligentes, que no solamente estamos hablando de interfaces de procesamiento de lenguaje natural, sino que también estamos hablando de interfaces que aparecen encima de los mismos objetos, que son como proyecciones, imágenes que pueden ser en realidad aumentada también, que es lo más seguro que en el futuro vamos a tener mucha realidad aumentada. Y esas interfaces inteligentes lo que va a hacer es esconder precisamente lo que van a hacer los procesadores y los dispositivos de comunicación para que la comunicación sea natural. Y obviamente van a correr algoritmos de inteligencia artificial que les permitan comportarse de una manera inteligente. Porque es importante que nosotros sepamos cuáles son las características de un objeto inteligente, porque si vamos a desarrollar objetos inteligentes, necesitamos saber que en algún momento desarrollaremos estas características. Entonces, digamos que parece ser, como lo vemos nosotros aquí, que la forma normal de desarrollo de estos elementos es como lo vemos acá. Lo primero que nosotros hacemos aquí es precisamente trabajar con sensores y actuadores, ¿sí? Entonces serán los primeros talleres que iremos a hacer, como ir conectando sensores y actuadores. Después, como necesitamos almacenar información de los objetos inteligentes, pues los siguientes talleres van a estar enfocados sobre cómo guardar esos metadatos, cómo utilizar estándares para poder guardar esa información. Posteriormente, la siguiente iteración será una iteración en la cual vamos a dotar esos objetos inteligentes de capacidad de comunicación y cómo podemos hacer de que esa comunicación sea una comunicación con otros objetos e incluso con otras personas y trabajando en, en algunas estándares o alguna forma en que permita generar incluso nuevos servicios. Normalmente hemos trabajado los talleres hasta acá, ¿sí? No hemos desarrollado todavía aunque se han hecho proyectos sobre interfaces inteligentes, pero lo siguiente sería crear o utilizar una interfaz inteligente. Sí hemos hecho algunos proyectos, pero bueno, como talleres no los hemos planteado como tal, ¿sí? De generar, por ejemplo, una interfaz en realidad aumentada para el objeto inteligente que nosotros estamos desarrollando allí. Y el quinto paso sería, obviamente, colocarle algunos comportamientos inteligentes con unos algoritmos de inteligencia artificial. Luego, este sería como la forma evolutiva que nosotros estaremos creando los objetos inteligentes.
Esto ya lo hemos visto, también habíamos hablado de lo que es la arquitectura base. Si ustedes buscan información en los libros, van a encontrar eh, que a una parte le llaman la capa de percepción, ¿sí? Entonces, normalmente a esta parte le llaman esa parte de percepción, y esa parte de percepción, digamos, se refiere es precisamente a los sensores que van tomando la información del entorno, ¿sí? Y también están los actuadores. Entonces están tanto los sensores como los actuadores, que son los que pueden intervenir en ese entorno. A ese es normalmente el que se le llama esa capa de percepción. Ah, luego hablan de que hay una capa eh, de comunicación o de intermediación, ¿sí? Eh, entonces, tiene varios nombres. Eh, Uno de los nombres más utilizados es una capa de middleware, ¿sí? Que lo que hace es poner esos objetos y su información en Internet, ¿sí? Y luego viene la capa donde ya vienen los servicios y las aplicaciones, ¿sí? Entonces, esas son las capas que normalmente la más básica que se habla cuando nosotros estamos desarrollando para la IoT. Sin embargo, pues los diferentes proyectos, servidores IoT, empresas ya han ido desglosando estas capas y les han ido colocando más elementos y les han ido colocando más cosas. Eh, Otra capa que no se puede quedar y que es transversal a todo y que pues hasta ahora se le está poniendo atención es la capa de seguridad, ¿sí? Y la capa de seguridad normalmente no es un parche que se le coloca allí, ¿sí? Sino que la capa de seguridad va en en todas las capas del desarrollo de de esas aplicaciones o de esos objetos inteligentes para la IoT, ¿sí? Entonces, cuando hablamos aquí del middleware, estamos hablando de los dispositivos. Entonces, si estamos hablando que esta, la capa de percepción es uno, entonces este corresponde a uno, este corresponde a uno, este corresponde a uno. Todos estos que son los que van a tener los objetos conectados directamente. Cuando hablamos de la capa intermediaria, hablamos también que estamos hablando más que todo de los gateways, ¿sí? Que bueno, aunque son también hardware, sí, ellos van a tener el software que nos va a permitir ya subir esa información, ¿sí? Subir esa información ¿a dónde? Aquí a la internet, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de los servicios, aquí estamos hablando precisamente es de las plataformas, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de estas plataformas, ¿sí? De las aplicaciones, eso son esas partes que son las plataformas, ¿sí? Ahora, qué es lo que podemos nosotros verlo aquí? Por ejemplo, en este artículo que planteaba esta disgregación y que hoy en día se está manejando como muy mucho el concepto de plataforma como servicio, ¿sí? Servicios como servicio, ¿sí? Interfaces como servicio, ¿sí? Entonces, es lo que se ve aquí. Entonces, tenemos objetos que tienen un hardware y ese hardware son sensores y actuadores, ¿sí? Esos obviamente están en la primera capa, ¿sí? Tenemos gateways e interruptores, ¿sí? Con algún dispositivo de comunicación que la parte de hardware está en la primera capa, pero el software que ellos pueden ejecutar y correr ya estarían en la segunda capa, ¿sí? Y normalmente ese software que ellos pueden correr, ¿sí? O esas herramientas y dispositivos de conectividad, ¿sí? Son los que nos van a permitir subir esa información a una plataforma, ¿sí? Si lo que nosotros queremos colocar nuevamente con números, este sería uno, esto sería uno, esto sería uno, esto sería uno, esto sería uno desde el hardware, dos desde el software, ¿cierto? Dos, dos. Ahora, eso nos va a permitir subirlo a una plataforma, ¿sí? Esa plataforma es la que normalmente ya va a estar en Internet, ¿sí? Que va a tener unos servicios que nos va a permitir conectarnos a esos servicios,
¿cierto? Entonces, esa plataforma es una plataforma como un servicio donde cualquiera que ejecute el protocolo para conectarse a esa plataforma y tenga las credenciales de seguridad va a poder conectarse a la información y tiene unos servicios que permiten comunicar esa información a cualquier otro dispositivo, guardar toda esa gran cantidad de información, hacer procesamiento en la nube e incluso correr algoritmos de inteligencia artificial o analítica, ¿sí? Ese procesamiento en la nube puede correr algoritmos, ¿sí? Como servicio, algoritmos de inteligencia artificial. Y las interfaces, pues estamos hablando ya de aplicaciones, ¿sí? Estamos hablando de aplicaciones que también son tres, ¿sí? Que permiten gestionar archivos y que permiten generar reportes y que son vistas directamente ya por los usuarios o por las personas que pueden acceder a esa información. Entonces, así es como se está viendo todo ese ecosistema. Aquí hice un poquito más detalles, un poco el resumen, pero hice un poco más detalle. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta cómo va haciendo esto. Entonces ya sabemos que el mismo concepto de un objeto inteligente nosotros vamos a ir evolucionándolo poco a poco, ¿cierto? Que cuando vayamos a desplegar el objeto inteligente no solamente consiste en poner el objeto inteligente allí y dejarlo allí, sino que ese objeto inteligente ocupa un espacio en toda una arquitectura, ¿sí? Entonces, si eh, ese objeto inteligente que yo he creado, digamos que sea este, ¿sí? Este objeto inteligente que yo he creado, ¿sí? Este objeto inteligente va a estar físicamente aquí, pero este objeto inteligente se va a conectar con un gateway, se va a conectar con una plataforma en la nube y la plataforma en la nube va a tener todas estas interfaces. O sea que cuando hagamos el desarrollo, nosotros no hacemos el desarrollo solamente conectando sensores y actuadores, sino que posteriormente tenemos que hacer el desarrollo de la parte de comunicación y de comunicar los metadatos, la metainformación, sino que también tenemos que mirar cómo los vamos a volver inteligentes, que es corriendo los algoritmos de inteligencia artificial para que tengan ese comportamiento y cómo van a interactuar con los otros objetos o cómo van a interactuar con las personas con interfaces inteligentes. Entonces aquí también es otra dimensión, la dimensión, el desarrollo de la IoT desde la dimensión del objeto inteligente y el desarrollo de la IoT desde la dimensión ya desde la arquitectura, ¿sí? Y hay otra dimensión, que es la dimensión de la evolución, ¿cierto? Entonces, obviamente, cualquier cosa, cualquier información que nosotros vayamos a manejar, de alguna manera tiene que estar indexada o tiene que estar en la red, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa información debe estar en la red, que es la información que voy a relacionar con los objetos. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que los objetos deben tener un identificador único. Eso lo habíamos hablado en una de las sesiones pasadas. De tal manera que con ese identificador único nosotros podemos generar servicios solamente y específicamente para ese objeto. Lo tercero es que lo dotamos de sensores y actuadores. Aquí pues conecta también con las dimensiones que hemos hablado anteriormente. Lo cuarto es que interactúan entre sí. O sea, esto es la interoperabilidad semántica. Y lo cinco es que se vuelven inteligentes. Entonces, esta parte evolutiva que nosotros vemos aquí va muy de la mano con lo que es desarrollar un objeto inteligente. Pero la idea es que todo esto se va a ir desarrollando hacia algo que habíamos visto antes, que era la web de la sabiduría. Recuerdan que hacia allá era donde iba pues todo esto que estábamos hablando. Y habíamos hablado entonces que te necesitábamos para poder hacer eso, habíamos hablado de que necesitábamos una metodología de desarrollo, ¿sí? Aquí hay una propuesta, no es la única forma de hacerlo, hay otras formas, pero digamos que esta es la que más, la que pues yo personalmente estoy más de acuerdo porque va muy de la mano en que tú vas desarrollando una funcionalidad por vez, ¿cierto? Sino que una vez en cada iteración tú vas desarrollando esa funcionalidad. Entonces, en esencia, estamos hablando de que son cuatro estados. Un estado en el que nosotros manejamos el objeto, que lo pasamos de que está desconectado a estar conectado a Internet.
Otro estado en que el objeto ya lo pasamos a un estado que se puede ser gestionado o gestiona información. Y otro estado en el cual el objeto ya puede llegar a un punto de innovación. Esto de la innovación lo vamos a hablar precisamente un poquito más adelante. Cuando hablamos de este primer estado de conexión, estamos hablando de que lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra estrategia de desarrollo de un objeto inteligente es que debemos desarrollarle las capacidades estando desconectado. ¿Cuáles son las capacidades que nosotros podemos desarrollarle estando desconectado? Precisamente estamos hablando desde estas capacidades, sensores y actuadores, ¿sí? Y de pronto almacenar los metadatos, de pronto cómo comunicarlos, pero sí cómo almacenarlos. Entonces, en este nivel, ¿sí? En el que no está conectado, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente hacer esa conectividad, hacer esas conexiones allí, ¿sí? No sé si alguien escribió aquí algo, mandó un mensaje, ¿no? Bueno, entonces, y aquí, pues, digamos que nos empapamos de la parte electrónica, de las conexiones, de los sensores. Aquí tenemos que escoger, mirar los requisitos, mirar el sensor específico, el actuador específico, el entorno que utilizar para el dispositivo, desarrollar los programas que tenemos que desarrollar hasta que él funcione lo que se supone debe hacer, ¿sí? Creo que en su momento yo les coloqué un ejemplo de un objeto inteligente que era un calefactor inteligente, ¿cierto? Y que el calefactor inteligente lo que hacía es que por un lado tenía como un ventilador, ¿sí? Y que por otro lado tenía una rejilla que se calienta, ¿sí? Una rejilla con una resistencia, ¿sí? Que sube la temperatura. Y teníamos un sensor de temperatura, ¿cierto? Pues nosotros podíamos saber qué es lo que podíamos, cuál era la temperatura que nosotros queríamos, ¿sí? Entonces aquí era escoger correctamente el sensor y mirar aquí cuáles son los umbrales o cuáles son los servicios realmente, los servicios básicos que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Y hablábamos de mantener una temperatura en un umbral específico. Entonces, dependiendo si hace calor, se va a prender el ventilador y si hace frío, pues se va a apagar el ventilador y se va a prender la rejilla, así sucesivamente. Después de que nosotros esto lo hemos desarrollado, ¿sí? Viene el siguiente nivel, que es el nivel de conectado, ¿sí? El nivel de conectado es precisamente colocarlo en la nube, ¿sí? Pero aquí también está la parte de los metadatos, ¿no? Entonces aquí debe estar esta partecita de precisamente tener la información de él mismo almacenada, ¿cierto? Ya si se almacena con el mismo objeto, va a depender si el objeto tiene esa capacidad de almacenarlo, o si se almacena en la nube, pues eso ya va a depender de la arquitectura que esté desplegando. Cuando estamos aquí hablando de conectado, es que ya, ¿sí? Y entonces la información ya no va a residir solamente en nuestro objeto inteligente, sino que vamos a fragmentar la información porque esa información ya la vamos a poder subir a la web. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa, y es que normalmente los objetos que nosotros tenemos a este nivel son objetos que no tienen una gran cantidad de almacenamiento. O sea, si nosotros miramos aquí el almacenamiento, coloquémoslo acá por esta parte, almacenamiento. Digamos que para estos niveles es muy reducido, ¿sí? Y para estos niveles de la arquitectura, el almacenamiento va aumentando. Obviamente, en el cloud el almacenamiento es muy grande, ¿sí? En el cloud el almacenamiento es donde más podemos guardar información. En cambio aquí, pues el almacenamiento va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, a este nivel nosotros podríamos guardar ciertos kilobytes
¿sí? De información de datos, pero aquí podríamos almacenar todos los datos en todo momento. Entonces, eso también va a ser algo que nos va a permitir tomar decisión de dónde vamos nosotros llevando los datos, qué tantos datos vamos dejando en el objeto o subiendo a la nube, ¿sí? Y vamos mirando nosotros si podemos, entonces, con ese acceso remoto, si hacer algunas respuestas de pronto automáticas o reactivas ante unas situaciones. Si nosotros de manera remota podemos cambiar el nivel de temperatura o podemos directamente apagar o prender el ventilador o mirar el valor de temperatura, etcétera. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya logramos estas dos cosas, quiere decir que ya hemos creado un objeto que es capaz de generar un servicio y que ese servicio lo puedo acceder de manera remota. Entonces quiere decir que ese objeto ya está en el primer estado, que es el estado conectado. Pero podemos volverlo mucho mejor. Podemos entonces ahora generarle mejores servicios. Entonces a ese otro nivel es lo que se le llama el objeto serviciable, ¿sí? Entonces, donde sea, se tiene un acceso remoto cuando se necesite, se puede hacer algún monitoreo proactivo, es decir, un monitoreo de la información que hay allí de manera automática y que se mire en cualquier momento, ¿sí? Digamos que el costo y su disponibilidad del objeto, pues hay que entenderlo allí, quiénes son los que van a entrar y si de pronto va a haber algún costo por acceso, ¿sí? Y el software, las actualizaciones y el software, pues deberían ser de manera electrónica. Entonces, allí es cuando, pues a este nivel nosotros tenemos también nuestros dispositivos smartphones donde pues cualquier actualización de seguridad, pues eso se hace de manera automática y nos dice que hay una nueva actualización y uno procede a hacer esa actualización. Luego de esta parte requerirá hacer una nueva iteración allí para desarrollar más elementos. Ahora, cuando nosotros queremos precisamente que vaya a otro nivel, a un nivel de que no solamente provea servicios, sino que tenga una capacidad de análisis. Entonces ya estamos hablando precisamente de la parte inteligente. Y hasta aquí podríamos estar hablando de que hasta aquí ya podemos llamarlo objeto inteligente lo que nosotros desarrollamos. Y en la parte inteligente hay varias cosas, hasta de que haga una proyección de datos, hasta que haga cosas un poquitico más o tome procesos y tome decisiones de pronto con mayor autonomía. Y habíamos hablado en su momento de que, por ejemplo, la parte inteligente se relacionaba también con el mantenimiento predictivo, es decir, que él mismo fuera revisando si sus servicios, si los sensores, los actuadores iban a necesitar en algún momento un mantenimiento, qué tanta confiabilidad tiene ese objeto y la confiabilidad va cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso sería la parte inteligente, monitorear y reportar. Monitorear cuando vaya a ocurrir algún suceso y reportarlo a las personas más interesadas, ver y analizar los datos producidos, eh, repartir y usar datos para nuevos productos o para generar nuevos servicios. Ahí es cuando ellos se pueden conectar con otros objetos inteligentes, con otras personas, generar nuevos servicios, ¿sí? Entonces, a este nivel, precisamente a este nivel ya lo estaríamos diciendo que pasa a ser un objeto gestionable, ¿sí? Digamos que hasta aquí es donde, pues entiendo, se han podido desarrollar estos objetos inteligentes, pero podrían ser los objetos con mayores capacidades, obviamente que sí. Y como la idea es que nosotros lleguemos a esa web de la sabiduría, pues entonces la siguiente etapa es la parte de innovación. Y la parte de innovación es que tenga la capacidad de integrarse y la capacidad de que se pueda reinventar el producto debido a la especie. Para que se pueda integrar, estamos hablando de que él tenga una fase aquí como de optimización. Es decir, que tiene que ver cómo esto lo podemos integrar a las empresas,
¿sí? Cómo lo podemos gestionar, gestionar la configuración y la garantía del objeto, ¿sí? Eh, Cómo miramos la parte de los modelos de servicio o los modelos de negocio, pagar por uso, ¿sí? En esa integración habrán de pronto emprendimientos o compañías que a futuro van a desarrollar objetos inteligentes que tú vas a poder pasar por una tienda o vas a poder estar en un centro comercial y de pronto por alguna razón necesitas un dron. Entonces podrás decir, por decir algo, necesito un dron que vaya y revise qué películas hay en cine. Entonces va el dron, sube, baja y le dice, va, le tomé una foto, las películas que hay en cine es esto. ¿Pero por qué? Pues ya sabemos que lo podemos consultar, pero es como por decir algo allí. Entonces, que le cobra tanto por usar el dron tanto tiempo. Pues, es un ejemplo de cómo podríamos estar hablando aquí de esta parte de optimización, donde los objetos se convierten en servicios que pueden ser reutilizados en cualquier momento, ¿sí? Eh, Hacer el tracking y la localización, el seguimiento y localización del inventario, eso se puede hacer ya, pero pues aquí es mucho más optimizado, ¿sí? Y aquí, pues, obviamente lo que se dice es que se aumenta el valor, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo allí, que si el valor aumenta, entonces estamos hablando de que el objeto ya es diferenciado, o sea, que se renueva, es decir, que genera nuevas capacidades y eso va a depender de el futuro, de cómo la misma compañía dueña del objeto que esté detrás del objeto inteligente lo vaya actualizando y lo vaya transformando, para que tenga nuevas capacidades, sí, que desarrolle aplicaciones que se puedan eh, entregar a diferentes consumidores, sí, que remotamente controle productos, etcétera. Bueno, entonces aquí ya estamos hablando de toda una gama donde los objetos están en un nivel de desarrollo que pues, como les decía yo la semana pasada, les decía, ya no es que yo tenga una barredora inteligente, pero yo cada vez que utilizo la barredora inteligente me toca limpiarla, me toca limpiarle, toca colocarle aceitico, me toca quitarle por donde se ensució, me toca lavar el trapito, y que cuando esa barredora ya no le funcione la batería, entonces me toca comprar una nueva batería, o que cuando ya definitivamente los componentes ya no funcionan como debe funcionar, entonces cómo hacer el reemplazo, o sea, que no se vuelva un problema más ese desarrollo de objetos, sino que los objetos realmente sean un servicio que posteriormente se pueden manejar solos, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de que lo habíamos resumido en estas etapas. Habíamos hablado que habíamos resumido que primero hacíamos un diseño, que luego hacíamos la conexión, que después hacíamos la gestión y que después íbamos a la parte de innovación, ¿sí? Y ya en esas etapas era yo específico hablando de que lo primero que teníamos que utilizar era encontrar esos requisitos, que posteriormente teníamos que definir cuál iba a ser la arquitectura, teniendo en cuenta que ya sabemos cuál es la arquitectura base, que después teníamos con respecto a los requisitos seleccionar esa tecnología, ¿sí? Y con este diseño, luego sí, nosotros proceder a crear el objeto no conectado. Posteriormente, sí conectarlo, ¿no? Y comenzar a mirar qué nuevos servicios podemos desarrollar allí, ¿sí? Para volverlo precisamente serviciable, ¿sí? Y en la parte de gestión era volverlo interoperable. En esa parte de gestión de volverlo interoperable es donde nosotros tenemos que empezar a manejar los metadatos. En su momento vamos a mirar cómo manejar esa parte de los metadatos para que se autodescriban. Cómo manejan el contexto. Esto se los comenté también en algún momento, que un objeto inteligente tenía la capacidad de conocerse a sí mismo, conocer a los demás y conocer el entorno y conocer a los usuarios. Y esa información se llama información de contexto para que los servicios se ajusten a ese contexto. Implementar precisamente esos servicios que se puedan compartir con otros, ¿sí? Y que esos servicios nosotros le podamos colocar precisamente esa analítica de datos, ¿sí? O ese mantenimiento predictivo para volverlos ya al nivel de inteligente. Estamos hablando de esa tercera etapa de gestionar. Y aquí es donde desarrollamos los diferentes clientes, es decir, el software donde vamos a visualizar. Aquí podemos utilizar la interfaz de realidad aumentada, eh, programación, lenguaje natural
¿sí? O pues un servicio móvil, que es el que más estamos utilizando en este momento, o incluso gestos. Entonces, un gesto es que un gatico te haga, una matica te haga así, ¿sí? Como donde le colocamos una hojita móvil y si tiene sed, cuando nosotros llegamos, él detecta que llegó y la matica te haga así, como mírame, 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 necesito agua. Entonces, eso es un gesto y con ese gesto yo sé que tengo que colocarle agua, ¿sí? No es necesariamente un mensaje de texto que dame agua, ¿no? ¿No? Sino es un gesto con el que tú puedes interactuar de manera natural con las cosas. Y esta parte que pues que se han hecho cosas, pero está en completo desarrollo y hace parte de la metodología de desarrollo, ¿sí? Que es precisamente que sean capaces de evaluar su eficacia, su eficiencia, ¿sí? La interacción con el usuario, ¿sí? Que el modelo de negocio crezca y los servicios sean cada vez mejores, que sea autónomo, que se autogestione, ¿sí? Y que eso permita generar nuevos emprendimientos y modelos de negocio. Esta parte de innovación va a depender mucho también de la parte del desarrollo de la seguridad. Entonces aquí ya estamos en un nivel mucho más interno de lo que hemos estado hablando de esta metodología de desarrollo. Esto no lo vimos, me faltó de pronto colocárselos, pero normalmente cada cosa que nosotros hacemos acá, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, cada nueva funcionalidad, esta parte de diseño sí se hace en una sola iteración, ¿sí? Es decir, esto normalmente hacemos una fase, una iteración, ¿sí? Nosotros hacemos una fase de creación de requisitos, ¿sí? Y hacemos, definimos la arquitectura y definimos la tecnología. Pero ya cuando nosotros vamos a comenzar a crear, a conectar y a hacer, ¿sí? Entonces, pasarlo a no conectado normalmente sería una segunda iteración, ¿sí? Para pasarlo a conectado normalmente, aunque podrían ser más, ¿no? Podrían ser más, porque, por ejemplo, cuando no está conectado, pues lo primero que yo hago es conectar los sensores y probar los sensores. Después conecto los actuadores y pruebo los actuadores. Después miro en la relación que hay entre los sensores y los actuadores, si hay servicios entre ellos, ¿sí? Entonces ahí pueden haber otras pequeñas iteraciones, pero bueno, digamos que lo podemos meter en una gran iteración, la segunda iteración, esta sería la tercera iteración, y probar los servicios podría ser la cuarta iteración, ¿cierto? Desarrollar estos elementos para que sea interoperable, nosotros podríamos decir que sería la quinta iteración, ¿cierto? Y volverlo inteligente, diríamos que es la sexta iteración, ¿sí? Y desarrollar los visores o los gestos, podemos decir que es la séptima iteración. Hasta aquí tendríamos un objeto inteligente muy, muy chévere, y hasta aquí es donde creo que hasta la sexta o la quinta y la sexta es donde más hemos trabajado, ¿sí? No hemos pasado tanto a la siguiente, pero sí hemos hecho interfaces. Pero esta, pues obviamente, habrá que analizarlo un poquito más, pero aquí habrán otras más iteraciones hasta que nosotros lleguemos a estas otras iteraciones. Entonces, ¿cuántas? Pues no sabemos todavía, pero está metido dentro de lo que se espera que sea el desarrollo de todos estos sistemas inteligentes, ¿sí? Y cuando yo hablo de iteración, mire que cuando yo hablo de aquí de iteración, ¿sí? Estoy hablando de hacer una vuelta, ¿cierto? Hacer esa vuelta desde el punto de vista del desarrollo de software. Por ejemplo, nosotros tenemos varias metodologías de desarrollo de software. Sin embargo, hay una metodología de desarrollo de software que se llama metodología de desarrollo por prototipos evolutivo. Esa metodología de desarrollo por prototipos es interesante porque lo que tú haces es desarrollar un software en una iteración muy rápida. Lo que hace es sacar los requisitos y de los requisitos tomas los requisitos más prioritarios, los más importantes. ¿Sí? Entonces, para que nosotros lo pongamos aquí en el ejemplo que nosotros vamos siguiendo. Entonces, digamos que yo voy a colocar un requisito que es de mi calefactor inteligente. Entonces, yo digo que el primer requisito de mi calefactor inteligente es que pueda medir, obviamente, esto es lógico, medir la temperatura del entorno, ¿cierto?
medir esa temperatura, ¿sí? El segundo requisito es que si, que yo pueda colocar, pueda configurar o asignar, configurar o un umbral de temperatura por el cual yo quiero que mi calefactor funcione. El tercer requisito podría ser, ahora recordemos que en desarrollo de software también nosotros hablamos de requisitos funcionales y de requisitos no funcionales. En esencia, los funcionales tienen que ver con lo que dice la palabra, o sea, funcionalidad, ¿sí? Y aquí estoy hablando de funcionalidad. Y los no funcionales tienen que ver más con requisitos de calidad. O sea que de pronto cuando mida la temperatura, la mida con un grado de precisión de 0,5, que cuando vaya a prender el ventilador, pues se prenda en menos de un segundo. Entonces estamos hablando de que son esos requisitos no funcionales que también se tienen en cuenta, se deben tener en cuenta si nosotros queremos darle calidad al producto que vamos a desarrollar. Y como tercero aquí, un tercer requisito aquí, entonces, que nos permita apagar o encender, ¿sí? Encender tanto el ventilador o, o el calefactor, la calefacción, ¿cierto? Dependiendo de ese umbral. Entonces, yo de esos requisitos puedo escoger uno, el más importante, ¿sí? Entonces yo puedo decir que para mí el más importante es medir la temperatura. Entonces yo puedo hacer una iteración por ese requisito, ¿sí? Entonces, selección de requisitos, dice aquí, selección de requisitos, ¿sí? Entonces de ese, yo escojo este requisito, ¿sí? Yo escojo este requisito. Y al escoger yo ese requisito, eh, yo puedo hacer una vuelta, una iteración, ¿cierto? Digamos que la iteración arranca acá y yo voy a hacer esta vuelta, ¿sí? Entonces, selecciono el requisito, hago un diseño rápido, que es hacer un diseño rápido. Es decir, bueno, voy a medir la temperatura. Ese diseño rápido me está diciendo, ¿sí? Aquí atrás me está diciendo levantamiento de requisitos, diseño de la arquitectura y selección de la tecnología. Recordemos, ese diseño rápido está atado a lo que es un objeto inteligente, está atado a su evolución y está atado a a la arquitectura y está atado a lo que es un objeto inteligente, ¿sí? Luego, entonces ese primer requisito tiene que ver con los sensores, ¿sí? Y ese primer requisito tiene que ver con la capa de percepción, ¿sí? Y ese primer requisito tiene que ver con la capacidad de que se pueda identificar y que esa información la voy a subir a la nube, ¿sí? Y ese primer requisito está relacionado a que estoy desarrollando la parte no conectada. Ya están viendo cómo va la conexión de todo eso, ¿no? Entonces va esa conexión así. Y aquí estoy en esta parte de conectar, ¿sí? Esto es un diseño global que se hace de todo lo que yo voy a hacer. En su momento lo vamos a mostrar cómo es. Pero esta es la parte de cómo esta parte, cómo está, estoy haciendo esta parte de no conectar. Yo dije aquí segunda iteración, pero como les dije, aquí pueden haber más iteraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tomo ese primer requisito, el diseño rápido. Entonces, para mí el diseño rápido es que en la capa de percepción voy a tomar, y como necesito un, eh, un sensor que tenga bastante precisión, voy a escoger un LM35, por el que el TMP36 tiene menos precisión que el LM35. El LM35 tiene más precisión. Ese es un sensor de temperatura, ¿sí? Y como yo necesito, la arquitectura me dice que yo necesito, eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí como estoy explicando en general la metodología, pues ustedes pues hasta ahora lo van a mirar aquí. Entonces, yo necesito un gateway. Este gateway, ¿sí? Es la microelectrónica, el procesador y los pines que salen de ese procesador, o la plaquita donde va el procesador o el microcontrolador, y los pines que salen de allí que me van a permitir conectar ese sensor, ¿sí? Ese es el gateway. Entonces yo tengo que definir aquí también
¿Cuál es el gateway? Entonces, yo puedo utilizar un Arduino Uno o puedo utilizar un ESP. Entonces, digamos que yo voy a utilizar un ESP32, ¿sí? Y tengo que mirar que obviamente sean compatibles, que este sensor se pueda conectar a este ESP32, ¿sí? Y en este diseño rápido, obviamente también hay un entorno de desarrollo, ¿sí? O un lenguaje de desarrollo. Un entorno más un lenguaje. Y ese entorno más ese lenguaje de desarrollo va a depender del dispositivo y del gateway que yo haya escogido. Porque el gateway, si yo hubiese escogido un Arduino, pues mi entorno de desarrollo va a ser Arduino, que es el entorno de desarrollo de Arduino. O si escogí el ESP también puede correr Arduino, pero el ESP también puede correr MicroPython, ¿sí? Entonces, y Arduino es un lenguaje basado en processing. Entonces, los lenguajes van a ser diferentes, ¿sí? Y el entorno de desarrollo es donde voy a generar yo el programa. El programa que va a interpretar la señal del sensor y que va a permitirme después convertirlo en un dato digital que yo pueda después manipular, ¿sí? El entorno de desarrollo puede ser entonces Arduino o puede ser, eh, otro entorno de desarrollo. Hay otros entornos de desarrollo que están más, que ya admiten incluso diferentes configuraciones. Nosotros vamos a trabajar sobre Platformio, que es un desarrollo que se hizo sobre la herramienta de desarrollo de Microsoft, eh, gratuita también, ¿sí? Y en ese entorno vamos a generar esa programación. Nosotros aquí podríamos desarrollar entonces dos cosas en este diseño rápido. Yo sé que me estoy entrando un poquito más, pero es que no quiero que esta teoría la vean como, ah, sí, la teoría, sino que le estoy poniendo tierra en la teoría para que ustedes vayan diciendo, uy, esto va hasta acá, ¿sí? Y por eso le estoy poniendo tierra a eso, ¿sí? Entonces, aquí usted puede crear un diagrama de conexiones de los pines de la tarjeta, o sea, del ESP, ¿sí? El ESP que estaría aquí, que él tiene aquí su microcontrolador y que aquí están los pines para conectar, ¿sí? Y aquí salen los cablecitos que se van a conectar precisamente al sensor de temperatura, ¿sí? Eso podemos utilizar diferentes programas, pero hay un programa que nosotros hemos utilizado para hacer esos prototipos que se llama FitSim, ¿sí? Entonces uno puede hacer eso de cómo va la conectividad. Incluso estos entornos te permiten saber si estás haciendo las conexiones bien, te permiten incluso hacer la simulación allí de la conexión antes de ir al hardware, porque muchas veces uno iba directamente al hardware y conectaba algo mal y ¡pum! Se dañó. Entonces aquí incluso este diseño te permite saber si hiciste bien las conexiones y si son compatibles. Y incluso te permiten colocar el programita, ¿sí? Y probar el programita sobre este entorno. Y cuando esto ya está funcionando, entonces, digamos que esto es lo que se llama la construcción del prototipo. Es decir, ya ahora sí tomas la plaquita física, ¿sí? Tomas el sensor físico y comienzas a cablear, a colocarlos con las conexiones. Conectas esto al computador, ¿sí? Y el computador se conecta a estos entornos. Y el computador hace la conexión al dispositivo y quema. Cuando digo quema, no es que lo dañe, sino que imprime el programa en el dispositivo y el dispositivo comienza a trabajar, ¿cierto? Entonces ahí estamos construyendo el prototipo, ¿sí? Y esto antes que era solamente software, aquí se vuelve hardware también, ¿sí? Entonces la construcción del prototipo aquí se volvió también hardware. Y luego hacemos las pruebas. Entonces lo que empezamos nosotros es hacer aquí las pruebas donde entonces, por acá en la pantalla, nosotros comenzamos a imprimir el valor de la temperatura, ¿sí? Entonces, una de las pruebas es que
empiece a imprimir un valor de temperatura y que nosotros podamos corroborarlo con un sensor de temperatura que tengamos ahí mismo, por ejemplo, y que digamos que, oh, ok, sí, está sacando la misma temperatura. Entonces, les subí la temperatura y subió la temperatura y la temperatura es la misma. Entonces, puedo empezar a hacer esas pruebas, ¿sí? Refinar el prototipo. Ah, bueno, la letra está como muy fea, hagámoslo más bonito. La temperatura no es que cambie tan rápido, entonces hagámoslo cada segundo que presentan la información. Entonces uno va haciendo pequeños cambios tanto al software como al hardware. O las conexiones, esos cables todos así se ven muy feos, nosotros los podemos empaquetar. O en vez de que eso imprima en la pantalla del computador, podemos colocarle una pantallita aquí encima, una pequeña pantallita sobre el dispositivo para que me muestre la información. Entonces hacemos ese refinamiento. Y viene aquí el producto e integración. Entonces, digamos que este producto e integración, como es la primera etapa, es el mismo producto que se creó acá, porque es la primera iteración que se hizo, ¿sí? La siguiente iteración, yo escojo otro requisito o otro conjunto de requisitos, porque yo puedo escoger dos requisitos a desarrollar en la siguiente iteración, ¿sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, en la siguiente iteración, yo escojo cómo conectar un ventilador, cómo conectar el calefactor, escojo cuál es el ventilador, hago el diseño, pero entonces ya utilizo el mismo diseño de FreeSync, sino que le conecto más cosas. Sí, construyo el prototipo, ya utilizo el prototipo que ya estaba, bueno, no necesariamente el mismo prototipo, puedo hacerlo por aparte para probar la funcionalidad por aparte, ¿sí? Evaluar que la funcionalidad esté funcionando por aparte y después cuando dice aquí producto de integración es que la nueva funcionalidad se la puedo agregar a la funcionalidad anterior, ¿sí? Y así sucesivamente vamos creando esos prototipos, ¿sí? Hasta que yo conecto absolutamente todos los dispositivos. Cuando yo conecte todos los dispositivos, ya hice esta primera que fue no conectado, pero ya en no conectado, cuando es un connected, estamos hablando que no está conectado a Internet, pero está con toda su funcionalidad allí, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer la iteración para conectarlo, que es la que está acá, ¿sí? Y para eso volvemos a hacer otro, otro prototipo, ¿sí? Entonces elegimos el requisito que es conectarlo, con qué protocolo, hacemos el diseño rápido, vamos a utilizar MQTT o vamos a utilizar CoAP o vamos a utilizar cualquier otro protocolo, ¿sí? Vamos a construir el prototipo, probar que la información la podemos subir, hacer la evaluación de que si queda subida en el servidor, por ejemplo, si lo voy a subir al servidor TeamSpeak, entonces yo entro a TeamSpeak y reviso que la información esté llegando, ¿sí? Refinamos el prototipo, miremos que queda más bonito y luego lo integramos al último despliegue que habíamos hecho, ¿sí? Entonces queda integrado y volvemos a hacer otra iteración, ¿sí? Bueno, entonces, yo creo que esto quedó bastante comprendido, ¿no? El siguiente es lo de los servicios, el siguiente es lo de la parte de interoperabilidad y la parte de inteligencia. Entonces, aquí está mostrando es eso, ¿no? Hay un diseño general, ¿sí? Una etapa de diseño general, y después yo comienzo a hacer una serie de iteraciones para ir evolucionando el desarrollo de lo que yo estoy haciendo por allí. Pero también yo les había mostrado unos elementos, unas metodologías transversales que son muy importantes también al momento de hacer todo este desarrollo, ¿sí? Y la primera era que yo les había hablado, era de las 5 S, ¿sí? Que era esa metodología que me permite, primero, eh, tener solamente lo necesario, es decir, el puesto de trabajo, en el puesto de trabajo donde tú estés haciendo el desarrollo, ¿sí? Tener lo necesario, quitar lo que no sirva, ¿sí? Y solamente dejar lo que necesitas en ese momento para hacer ese trabajo, ¿sí? Que las cosas estén en su puesto, que esté limpio, ¿sí? Que todo lo que estés haciendo tenga un procedimiento, es decir, que si en algún momento, por ejemplo, vas a hacer soldaduras, entonces tú primero la precalientas, la pones en este lado, después lo pones acá para que
aísle, después te conectas el cosito para que no vayas a generar corrientes, haces la soldadura, vuelves y la colocas, lo pones en tu puesto y que siempre que vayas a hacer una soldadura hagas exactamente lo mismo. Esto parece bobo, pero esto realmente lo que permite es que vayamos hacia la calidad del producto y esto va a ser muy importante sobre todo cuando nosotros estemos haciendo emprendimientos. Cuando estemos trabajando en esta parte de los emprendimientos, nos vamos a dar cuenta que estos elementos nos van a llevar a que precisamente los emprendimientos tengan una muy buena calidad y se estandaricen los procesos, ¿sí? Entonces, para allá va, como de todos estos modelos y metodologías nacieron en Japón, sobre todo en empresas como Toyota, ¿sí? Donde a partir de los años 80 90 comenzaron a hacer una mirada a mejorar la calidad de los productos, ¿sí? Y entonces metieron todos estos conceptos que pues les dio resultado y hoy en día pues esas empresas son las que tienen los productos más de mejor calidad y mejor pagados, ¿sí? Ahora, esto va muy de la mano también con otra metodología que implementaron, incluso le llaman el toyotismo, le llaman así, hoy en día, que es lo de la mejora continua, el Kaizen, ¿sí? Entonces, yo les había mostrado que el Kaizen significa es una pequeña mejora siguiente, es decir, ir mejorando constantemente, no una gran mejora, sino mejora de pocos a pocos. Y eso la metodología de prototipos nos va dando esas mejoras de a pocos, ¿sí? Y que esto está muy relacionado a lo del ciclo de Deming para la parte de precisamente de calidad. En el ciclo de Deming hablaba de primero que nosotros deberíamos utilizar la parte de los estándares. Entonces, a eso le llaman pararse en el hombro de un gigante. Entonces, en su momento, yo les voy a explicar los estándares que existen para el IoT y cuáles son los estándares que nosotros hemos utilizado y que nos han parecido como los más importantes que podemos nosotros aceptar para definir los metadatos, para poder hacer la parte de interoperabilidad. Entonces, desde el principio nosotros decidir qué estándares vamos a utilizar para poder trabajar, ¿sí? Ahora, lo segundo es que cuando nosotros, es definir, cuando el método de Deming habla de definir un plan, ejecutar el plan, verificar el plan y tomar una acción. Esto se parece bastante a la metodología de prototipos, solamente que la metodología de prototipos es más específica, ¿no? La selección de los requisitos y el diseño rápido puede ser el plan. La construcción del prototipo es a ejecutar el plan, ¿sí? La evaluación del prototipo es precisamente chequear o evaluar el plan y el refinar e integral tienen que ver con la última parte que es tomar una acción, ¿sí? Es exactamente lo mismo, o sea, esto es muy parecido a lo que nosotros estamos manejando con lo que explicamos aquí de la parte de prototipos, pero entendiéndolo en este sentido. Entonces, cuando nosotros hacemos precisamente ese plan, sí, estamos agregando valor y estamos mirando cuáles son los problemas que debemos resolver, ¿sí? Y estamos orientados por objetivos y metas. Aquí hay lo importante es definir bien qué es lo que nosotros queremos. Eh, la filosofía habla de experimentar y fracasar rápido y barato. Es decir, si nosotros esperamos a tener un plan grande con todos los sketches y todos los diseños completamente desarrollados y que ya está todo esto listo y nada más es pasarlo, podemos estarnos metiendo en un problema porque puede fallar por múltiples partes. Entonces es mejor tomar un elemento a la vez, como lo que dice la prototipos atrás, tomar un elemento a la vez, hacer el desarrollo, probarlo y mirar que ya está funcionando. Lo que no funcionó, desecharlo, ¿sí? Si fracasó por algún lado, si no funcionó con algo que se había hecho, entonces ahí hay un fracaso, pero ese fracaso no se toma como un fracaso, sino como una experiencia, como algo que se aprendió y se desecha y se deja lo que funciona. Y después eso se puede dejar en el conocimiento organizacional para nosotros saber qué funciona, qué sí funciona y qué es lo que no funciona para no volver otros que lleguen allí, no volverlo a hacer. ¿Sí? Eh, digamos que eso tiene que ver también incluso con después verificar esa calidad, ¿sí? Seguridad, tiempo y costo es buscar la manera de que el producto que nosotros estemos haciendo allí sea un producto realmente que tenga esa calidad y que sea seguro, que tenga toda la seguridad
y que realmente se haga en el tiempo justo y la cantidad justa. Eso se llama el just in time, ¿sí? Y luego, después de que nosotros ya lo tenemos implementado, hemos hecho todas las iteraciones y todo lo que hemos hecho, poder estandarizar, ¿sí? Poder nosotros incluso aquí, si nosotros lo estamos viendo incluso como modelo de negocio, en esta parte de estandarización pues tiene que ver toda la parte de costos. Y en la parte de costos tenemos que hacer un plan de gestión de costos bien, bien completo que incluya no solo los costos de los materiales, los costos del personal que se contrata, sino también los costos de empaquetado, los costos de transporte, los costos del servicio posterior cuando hay fallas, cuando hay garantías. Entonces ahí es donde viene toda esa parte de estandarización. Ya mirándolo un poco más allá, un poco hacia la parte de un desarrollo de un emprendimiento. Y esto tiene que ver mucho con eso. Esta fue la gráfica que yo les mostré, ya era uniendo todo, ¿sí? Cómo se ve esa gráfica, ¿sí? De pronto lo que no les expliqué mucho fue esta parte de la técnica de las 5 S, ¿sí? Esa parte de la técnica de las 5 S, de los 5 porqués. Es una técnica que han utilizado precisamente para poder encontrar los nuevos problemas o cómo resolver los problemas. Y normalmente, cuando una empresa que utiliza esta técnica la aplica, eh, no se queda con el primer por qué, ¿sí? Entonces, digamos que un carro está fallando el airbag y eso ha pasado, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué está fallando el airbag? La primera respuesta sería, porque el fabricante dijo que tenía un error. El fabricante tiene un error, entonces digamos que lo cambia. No, la técnica dice, haga al menos 5 porqués, ¿sí? Bueno, porque el Airbag necesita un espacio específico y el espacio que se le está dejando no es suficiente. ¿Y por qué necesita ese espacio? Porque el fabricante necesita meter tantos centímetros cúbicos eh, de aire en un tiempo específico y ese espacio es suficiente para que se infle la bomba. ¿Y por qué eso? Y entonces hacer esos porqués hasta llegar al quinto porqué, y ese quinto porqué podría ser de pronto hasta más sencillo o podría ser realmente el problema que hay que arreglar. Y arreglando ese problema se supone que se arreglaría el resto. Y el otro principio que se utiliza aquí es el principio de Pareto. Sí, eso no sé si lo habrán escuchado, pero el principio de Pareto habla de cuando tú encuentras todas esas fallas, prioriza las fallas más importantes, las más que más aparecen, las pones de primero y las fallas menos recurrentes o menos importantes las pones de último. Y ese 20% de fallas son las que generas toda tu atención a resolverlas. Resolviendo estas fallas se resuelve el resto. Entonces, todo esto son técnicas eh, de calidad y de desarrollo de calidad de dispositivos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de objetos inteligentes. Y la última etapa, en la que habla de innovar, esa etapa de habla de innovar está hablando precisamente de un producto con la mejor calidad posible, si no, entonces no estamos hablando de un objeto inteligente. En general, entonces, ¿cómo haríamos para crear estos objetos? Obviamente partimos de un problema. Digamos, ese problema puede ser algo que a ustedes les haya pasado o puede ser algo que ustedes vieron mientras iban caminando por la calle o que les esté pasando todos los días. Y en algún momento ustedes se preguntaron, venga, ¿y por qué no existe algo que me resuelva ese problema? ¿Sí? Entonces, el ejemplo aquí es muy sencillo, pero es diciente, ¿sí? Hay muchas personas que tomamos café, té o bueno, cualquier otra bebida caliente. Normalmente lo que hacemos es que para poderla llevarla, hay un contenedor, ¿sí? Y dependiendo de qué tanto nos demoremos, o nos vamos a beber la bebida caliente, ¿sí? O la vamos a beber fría, ¿sí? Y a veces hasta nos quemamos y a veces hasta nos sabe feo porque está fría. Encontrar esa bebida justa, algo que es un poco difícil porque hay veces nosotros no sabemos eso.
Entonces, ¿cuál es la solución? Pues un termo inteligente, ¿cierto? Y allí, entonces, viene la primera etapa, que es el diseño rápido. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que vamos a cumplir? Y definimos cuáles son los requisitos de ese termo. Priorizamos los requisitos. Bueno, hay algo importante aquí, y este ejemplo precisamente es interesante es porque, bueno, en la metodología que les mostré, pues yo no les dije, averigüen antes, y eso va en la parte de diseño, uno hace una búsqueda, si ya hay un dispositivo inteligente o si ya hay una solución para lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese punto, pues uno llega a hacer una búsqueda y en este ejemplo, pues sí hay un termo que ya es inteligente, ¿sí? Hay un termo que ya tiene un mecanismo de enfriamiento y que tiene un mecanismo de calentar que se conecta por Bluetooth, que tiene un logo para mostrar un indicador, que bueno, tiene una serie de elementos. Entonces, en ese punto, pues tenemos dos opciones. Vamos a hacer el proyecto o la otra es cambiar el enfoque. Posiblemente este termo no tenga una interfaz de realidad aumentada, entonces le podemos hackear el termo y crear una interfaz de realidad aumentada. ¿Sí? ¿Y qué en esencia es lo que hacemos? Estamos hablando de un producto inteligente. Hablando de un producto inteligente, en esencia es tomar el producto que va a ser el que va a contener el servicio y luego necesitamos empezar a colocarle precisamente procesador que no se vea. Necesitamos colocarle sensores, necesitamos colocarle algunos algoritmos que le permitan generar algún manejo inteligente, actuadores, formas de comunicación de manera natural, ¿sí? Y conectarlo para almacenar los datos, ¿sí? Y este es un ejemplo real de lo que se hizo en alguna vez en el semillero, ¿sí? Donde algunos prototipos se hicieron. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos viendo unos prototipos donde se tomó un termo y ese termo se le conectó los procesadores. Obviamente ahí no está cumpliendo el requisito de que los procesadores no se vean, ¿no? Y obviamente ese procesador, pues, ¿dónde lo vamos a poder colocar allí dentro del termo? ¿Sí? Pero precisamente esto es lo que nosotros le podemos nosotros denominar como una prueba de concepto, ¿sí? Una prueba de concepto es que no es lo ideal, pero que sí es posible hacerse. Es decir, no es lo ideal nosotros tener allí esa placa de Arduino tan grandota allí, ¿sí? Y esos sensores colocados allí, porque cuando metamos el líquido eso se va a mojar y todo eso va a ser corto, pero nosotros sí pudimos saber de que sí era posible hacer un objeto inteligente que pudiera precisamente después generar la interfaz en realidad aumentada. Entonces ahí, si se dan cuenta en ese segundo video, estamos utilizando una interfaz de Vuforia. Ahí ya detectó que está a 39 grados centígrados, ¿sí? Y ya hizo allí una gráfica como de que estaba muy caliente. Entonces, si uno lo ve a través de unas gafas inteligentes o del celular, usted se da cuenta de que está caliente, ¿sí? Entonces ahí, bueno, colocan hielo al, al agua para que comience a enfriarse. Y se supone, bueno, comenzó 35, 34, 33. Tener en cuenta cómo va reduciendo, ¿sí? Además también donde aparece la gráfica se supone que es donde está el nivel y como le echaron hielo, pues el nivel subió. Si se dan cuenta que él allí subió el nivel, ¿sí? De donde se encuentra el líquido que está dentro del termo, ¿sí? Y pues va a llegar un momento que el umbral donde precisamente ya cuando ya llegue al umbral donde ya no se supone que va a estar caliente, entonces va a estar en la temperatura ideal. Entonces el usuario definió que la temperatura ideal era de 21,38 o 21 grados centígrados o menos de eso. Y mucho menos de eso, cuando ya eso pase de ese umbral, pues la temperatura va a ser, ya va a estar frío. Entonces la interfaz en realidad aumentada que les va a mostrar aquí va a ser una interfaz donde les va a mostrar que que incluso está nevando, creo que es lo que colocan allí ellos, ¿sí?
Entonces, aquí pues va mostrando qué es lo que fue haciendo el prototipado, seleccionar el entorno de desarrollo, seleccionar y conectar los sensores, probaron las funcionalidades, calibraron los sensores. Eso es algo que siempre debe hacerse, ¿sí? Sobre todo esta parte de calibración de sensores. Seleccionar y conectar actuadores, verificar las funcionalidades. Vinieron la comunicación, qué canal de comunicación utilizar, qué protocolo utilizar. Definieron que utilizó realidad aumentada, ¿sí? ¿Qué algoritmo de comportamiento? Bueno, aquí realmente no hay un algoritmo. Aquí ya, mire, quedó en 15 grados centígrados y se da cuenta ustedes, aquí ya paso a mostrar que estaba haciendo frío, ¿sí? Y esta interfaz es una interfaz móvil, ¿sí? Ok. Finalmente, cuando nosotros ya hemos desarrollado nuestro producto, podemos mirar que eso va a venir en un ecosistema, ¿sí? Podríamos nosotros entonces permitir que nuestro termo se conecte a nuestro smartphone, a nuestro televisor, que se conecte al Bluetooth de nuestro carro, ¿sí? Y empezar a generar ya más servicios inteligentes, ¿sí? Para que entre en todo el ecosistema de todos los objetos que se están desarrollando allí, ¿sí? Esto es lo que queremos evitar, eso se los comenté. La vida con los objetos parlantes, nosotros no queremos estar rodeados de que los objetos necesiten de nosotros, ¿sí? Que tenga que descongelar el refrigerador, que tenga que actualizar la hora, bueno, cambiar repuestos, todo ese tipo de cosas. O sea, podríamos estar generando más problemas. Queremos ese futuro donde los objetos sean tan inteligentes que ellos mismos se autoactualicen, que ellos mismos se mantengan al día y que ellos mismos pues vayan sabiendo cuál es su tiempo de vida, ¿sí? Bueno, les había hablado también, eh, esta quedó corrida, o será que la, no me quedó corrida. Les había hablado también aquí de esto me quedó corridito, ya no estoy ajustando acá, de la parte de innovación. Y precisamente de esta parte de innovación hay algo interesante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos, ya en esa última fase que es la parte de innovación, qué es lo que deberíamos nosotros entender que va a la parte de innovación? Cuando nosotros queremos entender que va la parte, que algo va hacia la parte de innovación, estamos hablando de que esa parte de innovación está aquí, es una confluencia de tres cosas fundamentales. Primero, están resolviendo una necesidad particular, ¿sí? Entonces, digamos que ese termo inteligente está resolviendo un problema que es que me mantenga o que me indique cómo está el líquido o que me mantenga el líquido caliente en una temperatura específica. Segundo, y es muy importante que para que nosotros estemos haciendo innovación, es que exista un mercado, ¿sí? Que haya personas que sufren esa necesidad y que quieran comprar ese termo, ¿sí? Entonces, si yo hago un dispositivo o un producto inteligente que resuelve de pronto una necesidad, sí, pero es una necesidad de una sola persona, ¿sí? No es una necesidad sentida por muchas personas, quiere decir que no hay un mercado. Entonces ahí ya se está quedando sin una pata la parte de la innovación. Y la tercera, obviamente, es la tecnología, que tenga tecnología y que esa tecnología permita generar esos servicios. Aquí hubo una ponencia en la Universidad del Cauca, esto digamos que parte de lo que saco aquí es de una ponencia que hizo el profesor Adolfo Plazas, que hablaba de la innovación. Y él decía que mientras la creatividad es una habilidad, la innovación es un proceso. Entendamos esto. La creatividad es cuando tú llegas y dices, bueno, aquí hay un problema y lo puedo resolver creando un objeto inteligente, ¿sí? Y tú te imaginas la manera como lo puedes resolver. Esa es la parte de la creatividad, ¿sí? Pero
crear un producto innovador es generar una serie de pasos, ¿sí? Entonces, es precisamente estudiar bien la necesidad, estudiar el mercado y aplicar la tecnología de manera inteligente e ir evolucionándolo hasta que el objeto o el dispositivo o el objeto inteligente se vaya convirtiendo o vaya siendo innovador, ¿sí? Entonces, esa creatividad es esa habilidad imaginativa y la innovación ya va hacia el proceso productivo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de innovación, estamos hablando precisamente de que nuestro objeto inteligente va a entrar en ese mercado y va a generar esos beneficios y va a generar también esas ganancias, ¿sí? Entonces, la creatividad está relacionada precisamente con el proceso de creación de una metodología, producto o servicio. La innovación permite la implementación de dichos procesos en un modelo de negocio. Entonces, yo creo que esto ya quedó claro. Y pues yo estaba intentando darle un poquitico de mucho énfasis a que esto lo tenemos que volver a algún emprendimiento, que esto lo tenemos que llevar allá. Y otro elemento que les había comentado también es que debemos combinar estos tres elementos cuando nosotros estemos pensando que nuestro objeto inteligente va a entrar en un mercado. Los datos que produzca el objeto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Las personas o los que van a recibir el servicio y qué procesos van a desarrollar esos objetos, ¿sí? Eso es importante que nosotros tengamos eso bien definido. Y eso lo podemos hacer también cuando ya definitivamente, bueno, este va a ser nuestro negocio, entonces hay que definir el modelo de negocio. Ya hay diferentes plantillas, ¿sí? Pero aquí hay una que me gustó, que se llama The Things IO Model Canvas, es un canvas para los objetos en la IoT, ¿sí? Y miren que aquí habla de que esto tiene que ver con el estudio de mercado, es decir, ya con la parte de volverlo un modelo de negocio, ¿sí? Tiene que ver también con la miniaturización, pues obviamente el ejemplo que les mostré anteriormente, yo no puedo crear un objeto inteligente que pues con todo el hardware por fuera, ¿no? Sino que eso tiene que miniaturizarse y mirar cómo se integra dentro del objeto. Que tanto el hardware y los dispositivos y los elementos, los materiales que se utilicen sean resistentes, ¿sí? Y que esa resistencia, no estamos hablando solamente de durabilidad, sino de resistencia a la humedad, al polvo. O sea, estamos hablando de hardware industrial. Es muy diferente nosotros hacer prototipados aquí con plaquitas a hacer un prototipado con hardware ya industrial. Ahí ya es otro nivel que estos elementos que nosotros hagamos deben gestionar correctamente la energía, porque esto es la energía, el manejo de la energía es uno de los principales problemas. El ejemplo que yo les mostré, el termo pues estaba conectado a la placa y la placa estaba conectada al computador y obviamente el termo tiene que ser completamente portable, es decir, él debe tener una batería o una forma de guardar energía y de ser recargada, ¿sí? Lo que les había hablado también en otro momento, el análisis del costo, el ciclo de vida del mismo objeto y las garantías, eso cómo se va a manejar. Y las alianzas que nosotros podamos hacer con otras empresas, ¿sí? De pronto con dónde vamos a subir los datos a la nube, con inversionistas o con quién nos va a proveer los dispositivos industriales o los sensores. Esos son otros elementos que entran aquí ya a ese nivel de modelo de negocio. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a hablar cuál es el hardware, cuáles son los protocolos, qué es lo que vamos a subir a la nube, los datos, cómo vamos a presentarles la aplicación, cuál es el código que se va a subir a la nube, cuáles son los actores, ¿sí? La proposición de valor y los terceros. Entonces, esto es algo que, ya viéndolo como modelo de negocio, pues nosotros es como una mirada, ¿sí? Pero hay más cosas aquí detrás de esto. Y ya les había hablado de los mercados, ¿no? Ya les había hablado que el mercado más grande en este momento es el de Smart Home, ¿sí? El siguiente mercado es el de edificios inteligentes, el de Smart Cities, el de ciudades inteligentes, el de transporte y el de salud. Entonces, esos son los mercados y ahí pues mostramos aquí unas gráficas de cómo se han ido, los que están trabajando en esos mercados se han ido repartiendo pues esos dineros que hay en ese mercado, ¿sí?
Bueno, esto ya aquí ya entraríamos ya ahora sí a poner los pies en la tierra. Yo creo que hasta aquí ha sido interesante, importante, pues todo esto que les he hablado. Volví a hacer un poco más hincapié en la parte del desarrollo, de la metodología, hasta ir mucho más allá, en donde lo podemos volver un modelo de negocio. Y aquí ya, a partir de aquí, ya vamos a empezar a mirar ejemplitos, ¿sí? Y vamos a empezar de pronto a interactuar con algún tipo de elementos para empezar a mirar cómo vamos a empezar a construirlos. Bueno, entonces, eso era, voy a parar aquí la grabación.